¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo siguiente? Todo el mundo habla del espacio como el gran desconocido, lleno de peligros, vacío, frío y distante. Pero, ¿y si te dijera que el fondo del mar puede ser aún más aterrador? Pues sí, parece exagerado, ¿verdad? Al fin y al cabo el mar está aquí al lado, basta con darse un chapuzón y listo. Pero agárrate, menos del 5% de los océanos han sido explorados. Es decir, la mayor parte del planeta Tierra sigue siendo un misterio escondido bajo el agua. Imagínate, miras al cielo y piensas, vaya, el universo es infinito. Pero cuando miras al océano, lo único que ves es la superficie. El resto es un abismo oscuro, profundo y lleno de criaturas que parecen sacadas de una película de terror. Y no es coincidencia que tanta gente sienta ese cosquilleo en el estómago solo con pensar en sumergirse en aguas profundas. Ese miedo incluso tiene nombre: talasofobia. Ahora piensa conmigo. En el espacio ya hemos enviado telescopios, sondas, robots, hasta personas. Ya pisamos la Luna, ya aterrizamos en Marte con máquinas increíbles. Pero en el fondo del mar, el ser humano apenas llega allí. El punto más profundo que conocemos, la fosa de las Marianas, tiene más de 11.000 metros de profundidad. Para que te hagas una idea, si pusiéramos el monte Everest boca abajo dentro de esa fosa, aún quedaría sumergido por casi 2 kilómetros de agua. Una locura, ¿verdad? La oscuridad absoluta ahora, bajemos juntos mentalmente. Cierra los ojos por un instante e imagina. Cuanto más profundo vamos, más desaparece la luz. A partir de unos 200 metros, ya no entra claridad solar. Allá abajo es una oscuridad total, una negrura eterna. Solo quienes consiguen iluminar ese mundo son los propios seres vivos, con esa habilidad mágica llamada bioluminiscencia. ¿Has visto alguna vez al pez rape en un documental? Ese monstruo con dientes enormes y una especie de linterna brillante en la frente. Pues bien, usa esa luz para atraer presas en medio de la nada. Es como un anzuelo viviente. Ahora dime, ¿no parece más aterrador que un extraterrestre de película? Y no es solo lo visual. El silencio allá abajo es ensordecedor. No hay viento, no hay ruido de olas. Solo el sonido grave y distante de movimientos de agua y de vez en cuando algún chasquido o ruido de animales misteriosos. Si estuvieras allí, la presión sería tan absurda que aplastaría tu cuerpo en segundos. La presión que destruye. Todo hablando de presión, aquí va otro detalle impactante. Cada 10 metros de profundidad, la presión del agua aumenta en una atmósfera. Eso significa que en el fondo de la fosa de las Marianas, el cuerpo humano estaría siendo aplastado por más de 1000 veces la presión atmosférica de la superficie. Es tan fuerte que destruiría submarinos comunes como si fueran latas de refresco. La única forma de llegar hasta allí es con sumergibles diseñados como cápsulas de titanio y acero, preparados para resistir ese aplastamiento brutal. Aún así, cada descenso es una apuesta de alto riesgo. Y mira, han sido poquísimas las personas que han llegado de verdad hasta el fondo de la fosa de las Marianas. Ahora respóndeme, ¿qué parece más peligroso? ¿Entrar en una nave espacial rumbo a lo desconocido? ¿O sumergirse en un abismo acuático que puede aplastarte en segundos? Criaturas de otro mundo, si piensas que el peligro es solo físico, prepárate. Porque las criaturas que viven allá abajo parecen desafiar todas las reglas que conocemos. Existen calamares gigantes con tentáculos que pueden superar los 10 metros peces, con bocas que se abren casi del tamaño de su propio cuerpo, para engullir cualquier cosa que se cruce en su camino. Seres translúcidos, casi invisibles, que brillan en colores neón en medio de la oscuridad. Estos bichos no fueron hechos para asustar, pero no podemos evitarlo. Son demasiado extraños para que nuestro cerebro los procese como normales. Por eso muchas veces, cuando aparece una foto de un pez de las profundidades, todo Internet comenta, eso no puede ser real.
Te das cuenta de cómo el fondo del mar es mucho más alienígena que el propio espacio. Allá arriba imaginamos vida en planetas distantes, pero aquí mismo en la Tierra existen seres que parecen de ciencia ficción, la inmensidad de lo desconocido ahora. Escucha este dato. El océano cubre más del 70% de la superficie de la Tierra. Eso significa que la mayor parte de nuestro planeta sigue siendo un enigma. Para comparar, la Luna entera ya ha sido cartografiada con mucho más detalle que el fondo del mar. Increíble, ¿no? Sabemos más de Marte que de nuestro propio planeta. Y si eso no es motivo suficiente para ponerte la piel de gallina, piensa en esta posibilidad. ¿Cuántas especies aún no descubiertas se esconden allá abajo? ¿Cuántos secretos están guardados en cuevas sumergidas, abismos y regiones que nadie ha visto jamás? La verdad es que el fondo del mar es un universo paralelo pegado al nuestro. Un universo que puede ser mortal, silencioso, oscuro, pero también lleno de vida extraña y sorprendente. El fondo del mar versus el espacio en el espacio. El peligro es el vacío, la radiación, la distancia absurda. En el mar profundo, el enemigo es la oscuridad total, la presión aplastante, los seres desconocidos. Y mientras miramos al cielo soñando con galaxias lejanas, tal vez el mayor desafío esté justo debajo de nuestros pies. Entonces, te pregunto, ¿tendrías más valor para embarcarte en una nave rumbo al espacio o para descender en un submarino hasta el fondo de las Marianas? Y mira, esto es solo el comienzo, porque en el próximo capítulo vamos a explorar justamente los miedos y fobias que el océano despierta en la mente humana. ¿Por qué será que tanta gente siente ese escalofrío solo con ver una imagen de aguas profundas? ¿Será un instinto de supervivencia? Pero antes de seguir, cuéntame, ¿te parece más aterrador el espacio o el fondo del mar? Quiero saber cuál de los dos te da más escalofríos. Si te gustó este primer viaje, dale like, compártelo con alguien que tenga miedo al mar y prepárate, porque todavía queda mucho por descubrir, oscuro y fascinante. ¿Alguna vez sentiste ese escalofrío solo con mirar una imagen de aguas profundas, completamente oscuras? Ni siquiera hace falta sumergirse. A veces basta con ver una foto en Google para que aparezca esa incomodidad extraña. Ese estremecimiento tiene nombre, talasofobia. Y no es una exageración. Es un miedo mucho más común de lo que imaginas. Pero ¿por qué será que tanta gente lo siente? ¿Qué tiene de tan aterrador el océano como para que nuestro cerebro active la alarma de peligro, incluso cuando estamos seguros en tierra firme? Vamos a sumergirnos en este misterio de la mente humana, la raíz del miedo, supervivencia. Nuestro cerebro es una máquina antigua, moldeada por millones de años de evolución. Y piensa conmigo. Los primeros seres humanos no tenían snorkel, chalecos salvavidas, ni submarinos. Caer en aguas profundas era prácticamente una sentencia de muerte. No sabías nadar bien, no podías ver nada bajo el agua, no había forma de prever si un animal peligroso estaba cerca. Es decir, el miedo al océano es una herencia de nuestros antepasados. Un instinto de supervivencia que nos dice, mantente lejos de eso, porque puede matarte. Ahora suma esa herencia biológica a la imaginación fértil que tenemos. El cerebro odia el vacío, siempre intenta llenar los huecos. Entonces, cuando miramos hacia la oscuridad infinita bajo el agua, ¿qué hacemos? Imaginamos monstruos, peligros invisibles, cosas listas para arrastrarnos hacia abajo. La inmensidad y el vacío, otro detalle, la escala. El océano es tan inmenso que la mente humana simplemente no puede procesarlo. Nos gustan los límites, los bordes, saber hasta dónde llega algo. Pero en el mar no existe borde. Miras alrededor y es todo agua. Debajo de ti, solo oscuridad infinita. Y eso activa una de las fobias más antiguas de la humanidad, el miedo a lo desconocido. Por eso tantas personas relatan pesadillas recurrentes con el mar.
Sueñan que están flotando en alta mar, sin ver tierra firme, sin un lugar al que nadar. Este tipo de sueño conecta con un miedo primitivo que no siempre entendemos, pero que está ahí, guardado en lo profundo del cerebro. Fobias relacionadas con el océano, además de la talasofobia. Existen otras fobias vinculadas al mar. Batofobia, miedo a las profundidades en general. No tiene que ser en el mar, puede ser en un pozo o en una piscina honda. Cimofobia, miedo a las olas. Quien la padece siente pavor incluso en playas tranquilas, porque cualquier ola es vista como una amenaza. Megalohidrofobia, miedo a estructuras gigantes sumergidas, como barcos hundidos o plataformas. Esta es bastante común en foros de internet. Mucha gente se estremece solo con ver fotos de restos en el fondo del mar. Ahora dime, ¿alguna vez sentiste alguno de estos miedos? ¿Has visto una imagen de un barco naufragado y tu corazón se aceleró? El océano, en el imaginario colectivo no. Es casualidad que el mar aparezca en tantas leyendas y mitos aterradores. Los griegos temían a Ceto, una criatura marina colosal que devoraba barcos. Los nórdicos hablaban del Kraken, un calamar gigante capaz de arrastrar embarcaciones enteras hacia el fondo. En muchas culturas, el océano era descrito como la casa del caos, un lugar de monstruos y dioses iracundos. ¿Te das cuenta de cómo el mar siempre ha sido ese territorio misterioso que la humanidad respeta y teme? Hasta hoy, Hollywood adora explorar este miedo. Películas como Tiburón, Aguas Profundas o Megalodón juegan precisamente con ese terror primitivo. Basta con un plano, mostrando los pies de alguien nadando en la superficie y la cámara descendiendo hacia la negrura de abajo. Y listo. El corazón ya late con fuerza. El cuerpo reacciona de verdad. Lo más curioso es que no es solo psicológico. Cuando una persona con talasofobia ve imágenes del fondo del mar, el cuerpo reacciona de verdad. La respiración se acorta. El corazón se acelera. La piel se eriza. Y el cerebro libera adrenalina, como si realmente estuviera en peligro. Esto sucede porque el miedo al océano es tan profundo que el cerebro no logra diferenciar si el peligro es real o solo imaginado. Para él, todo es amenaza. Del miedo a la fascinación, pero aquí viene la parte más loca. A pesar de tanto miedo, no podemos dejar de mirar. El océano nos aterra y al mismo tiempo nos fascina. Es como ver una película de terror. Sabes que vas a asustarte, pero igual le das play. Y es justamente esa mezcla de miedo y curiosidad lo que hace que tanta gente vea documentales sobre el fondo del mar, busque videos de criaturas extrañas o pase horas mirando imágenes inquietantes en Reddit. El mar es, al mismo tiempo, lo que más evitamos y lo que más queremos explorar. Una pregunta que queda entonces. Déjame provocarte. ¿Y si este miedo fuera también una invitación? ¿Un llamado a explorar lo que aún no conocemos? Quizás el terror que sentimos frente al océano sea solo la forma que encontró la naturaleza de recordarnos. Aquí todavía hay secretos que no entiendes. Y quién sabe, al enfrentar ese miedo, tal vez descubramos no solo más sobre el fondo del mar, sino también más sobre nosotros mismos. Imagina esto. Estás dentro de un submarino, descendiendo cada vez más profundo en el océano. La luz del sol ya desapareció y afuera solo existe una oscuridad absoluta. De repente, un destello extraño atraviesa la ventana. No es un faro, no es un reflejo. Es un ser vivo. Una criatura que brilla por sí misma en medio de la oscuridad, como si fuera un extraterrestre. Pues sí, el fondo del mar está habitado por monstruos reales y lo más impresionante es que no fueron inventados por la ciencia ficción. Existen de verdad y cada uno tiene un aspecto más extraño que el otro. El pez rape. El terror con una linterna en la frente. Empecemos con el más famoso, el pez rape. Probablemente ya lo viste en algún documental o incluso en una película de animación. Este animal tiene una apariencia digna de pesadillas, boca enorme, dientes afilados
y un cuerpo deforme, pero el detalle más aterrador es la linterna bioluminiscente que crece en la punta de su cabeza. Usa esa luz como una trampa. Imagina ser un pececillo hambriento nadando en la oscuridad. De repente aparece un destellito en medio de la nada. Piensas, comida. Solo que en realidad era un anzuelo. Cuando te acercas, ¡crack! El pez rape se traga a la presa entera. Ahora piensa conmigo. Si este pez tuviera el tamaño de un tiburón, nadie volvería a entrar al mar. La lula colosal, el kraken de la vida real, otra criatura que parece salida de una leyenda, es la lula colosal. A diferencia de las calamares comunes, puede superar los 12 metros de longitud. Eso es más grande que un autobús. Y no es solo el tamaño lo que impresiona. Esta calamar tiene ventosas armadas con ganchos afilados, capaces de perforar incluso la piel de los cachalotes, que son ballenas enormes y fuertes. Durante mucho tiempo, nadie creía en la existencia de estos monstruos, hasta que, en 2004, científicos japoneses lograron filmar una de estas calamares vivas por primera vez. Imagina la desesperación de los marineros antiguos cuando veían tentáculos gigantes surgiendo del agua. No es casualidad que naciera la leyenda del kraken. El tiburón duende, el alien de los mares este, es uno de los más feos y aterradores. El tiburón duende. Vive en aguas profundas y tiene un hocico alargado, dientes finos y puntiagudos, además de una boca que se proyecta hacia adelante cuando ataca. Es como si la mandíbula saliera de su cara, igual que un monstruo de película de terror. ¿Parece exagerado? Búscalo en Google después y verás las imágenes. Entenderás por qué mucha gente llama a este animal el tiburón alienígena, el pez víbora. La boca imposible otro. Destacado es el pez víbora, que parece diseñado para ser el villano de una pesadilla. Tiene dientes tan grandes que cuando cierra la boca no caben dentro de ella. Algunos llegan a atravesar el propio cráneo del animal. Y no termina ahí. También es bioluminiscente, es decir, tiene puntos de luz en el cuerpo para atraer presas. Es básicamente un monstruo que nada con su propia trampa brillante. Criaturas translúcidas, fantasmas del océano. No todos los monstruos de las profundidades son grotescos. Algunos resultan aterradores precisamente porque parecen demasiado delicados. Existe la medusa fantasma, una enorme agua viva, con tentáculos que pueden alcanzar varios metros, flotando lentamente en la oscuridad. Algunos peces son totalmente transparentes, mostrando sus órganos internos, como si estuvieran hechos de vidrio. Otros brillan en colores neón, transformando la oscuridad en una discoteca extraña. Y ahí surge la sensación. ¿Es bello o es aterrador? Tal vez sean ambas cosas al mismo tiempo. El misterio de los sonidos del abismo ahora escucha esto. Además de los monstruos visuales, el fondo del mar también guarda sonidos escalofriantes. En 1997, micrófonos submarinos captaron un ruido tan fuerte y extraño que parecía provenir de una criatura gigantesca. Se lo conoció como The Bloop durante años. Mucha gente creyó que era la prueba de un monstruo colosal viviendo en las profundidades. Solo después, los científicos concluyeron que probablemente era el sonido de glaciares rompiéndose en el océano. Pero hasta hoy, algunos no creen en esa explicación y prefieren pensar que aún existen criaturas que nunca hemos visto. Los monstruos invisibles. Y mira, tal vez lo más aterrador de todo sea esto. Sabemos que desconocemos la mayoría de las especies del fondo del mar. Estimaciones sugieren que podrían existir millones de seres aún no descubiertos, muchos de ellos viviendo en abismos que jamás hemos explorado. Es decir, los monstruos que ya conocemos podrían ser solo la punta del iceberg. Ahora dime, ¿qué es más aterrador? ¿Encontrar una criatura monstruosa en el fondo del mar o toparse con una ciudad entera sumergida, envuelta en silencio, algas y sombras que parecen vigilar cada movimiento?
Pues sí, el océano no guarda solo seres extraños. También es un cementerio de historias humanas, lleno de barcos naufragados y ruinas olvidadas. Cada naufragio es como una cápsula del tiempo. Son navíos que partieron para aventuras, guerras o viajes comerciales y terminaron engullidos por el mar. Y hoy permanecen allá abajo inmóviles guardando secretos que nadie más conoce. El Titanic, el más famoso de todos, claro que tenemos que empezar por el más icónico, el Titanic. En 1912, el Inundible chocó contra un iceberg y se hundió en pocas horas. Más de 1.500 personas murieron aquella noche. Lo que quedó descansa a casi 4.000 metros de profundidad, en el Atlántico Norte. Las primeras imágenes del Titanic sumergido se tomaron en 1985. Desde entonces, documentales y expediciones revelaron corredores oscuros, vajillas aún intactas, zapatos esparcidos en el fondo y una atmósfera que estremece incluso a quienes solo lo ven por pantalla. Ahora imagina descender en un submarino y ver esa estructura gigantesca de hierro, cubierta de óxido y de criaturas marinas, sabiendo que allí fue escenario de tanta desesperación. Solo de pensarlo, ya da escalofríos. El mar de Japón y sus cementerios de acero el Pacífico también guarda secretos. En la Segunda Guerra Mundial, decenas de barcos y aviones fueron hundidos en batallas. Hoy, el mar de Japón es prácticamente un cementerio de guerra bajo el agua. Buzos que visitan estos lugares cuentan que la sensación es indescriptible. Ves tanques oxidados, aviones casi intactos e incluso municiones esparcidas por el fondo. Es como si el tiempo se hubiera detenido y entonces surge la duda. ¿Es un museo natural o un sitio embrujado por la memoria de quienes nunca volvieron a casa? Las ciudades sumergidas. Atlántida es real. ¿Y si te dijera que existen ciudades enteras escondidas en el fondo del mar? En Grecia, las ruinas de Pablo Petri son consideradas la ciudad sumergida más antigua del mundo, con más de 5.000 años. Se pueden ver calles, casas e incluso patios preservados bajo el agua. En Japón están las misteriosas formaciones de Yonaguni. Algunos creen que son solo formaciones rocosas naturales. Otros juran que son templos construidos por una civilización perdida. Estos hallazgos alimentan la imaginación sobre Atlántida, la legendaria ciudad mencionada por Platón. Muchos creen que nunca existió, pero con cada nueva ruina encontrada, la pregunta regresa. ¿Y si realmente hubiera una ciudad perdida en las profundidades? El misterio del Triángulo de las Bermudas Inn. No se puede hablar de naufragios sin mencionar el famoso Triángulo de las Bermudas. Esta región del Atlántico Norte se hizo célebre porque, a lo largo del siglo XX, varios barcos y aviones desaparecieron misteriosamente allí. Algunos dicen que es solo coincidencia. Otros aseguran que existe algo sobrenatural, como portales, campos magnéticos o incluso intervención extraterrestre. El hecho es que el océano en esa zona es traicionero, con corrientes fuertes, tormentas repentinas y abismos gigantescos. Y aún sin una explicación definitiva, la fama de zona maldita continúa hasta hoy. El miedo a estructuras gigantes, sumergidas. Ahora déjame preguntarte, ¿has visto fotos de barcos hundidos o de plataformas enormes bajo el agua? Mucha gente relata sentir pavor solo con mirarlas. Ese miedo incluso tiene nombre: megalohidrofobia. Es el terror frente a objetos gigantes bajo el agua. Un casco inmenso cubierto de óxido, hélices del tamaño de edificios, turbinas silenciosas, todo detenido en un entorno oscuro, sin sonido, sin movimiento. Es como si el océano transformara cualquier cosa en un monstruo inmóvil, observando en silencio a quien se atreve a acercarse. El abismo como archivo de la humanidad en el fondo. Cada naufragio y cada ruina sumergida es un recordatorio de cómo el mar puede tragarse nuestras historias. El océano es un gran archivo natural que guarda tanto la belleza como las tragedias de la humanidad. Y lo más aterrador
es pensar que muchos de esos lugares nunca serán vistos por nadie. Están allí, intactos, esperando para siempre en la oscuridad. Ahora cierra los ojos por un instante e imagina, estás en el fondo del mar, dentro de un submarino. Todo a tu alrededor es oscuridad. Ninguna luz, ningún movimiento aparente. De repente, el silencio se rompe con un sonido grave, profundo, que parece venir de todos lados al mismo tiempo. Un eco que hace vibrar el casco del submarino. Aterrador, ¿verdad? Pues que sepas que esto no es ficción. El océano guarda algunos de los sonidos más enigmáticos jamás registrados por el ser humano. Y muchos de ellos siguen sin explicación hasta hoy. El bloop, el rugido del abismo en 1997. Investigadores de la NOAA, Administración Oceánica y Atmosférica de EEUU, captaron un sonido absolutamente extraño en el Pacífico. Fue tan fuerte que los micrófonos colocados a miles de kilómetros lograron registrarlo. El sonido se hizo conocido como The Bloop, y durante años nadie supo explicar qué era. Algunos científicos sugirieron que podría ser el ruido de un glaciar rompiéndose. Pero la intensidad y la frecuencia levantaron otra hipótesis mucho más aterradora. ¿Y si se tratara de un animal gigantesco, mayor que cualquier cosa jamás vista? Claro, oficialmente la ciencia se quedó con la explicación natural. Pero hasta hoy, el bloop está rodeado de misterio y alimenta teorías sobre monstruos marinos colosales escondidos en el abismo. Otros sonidos inquietantes y el bloop no es el único. Existen otros sonidos grabados que son igualmente perturbadores. Upsweep, detectado desde 1991, es un sonido continuo, parecido a sirenas lejanas, y hasta hoy no sabemos exactamente de dónde proviene. Julia, captado en 1999, sonaba como una voz grave resonando bajo el agua. El nombre surgió justamente porque parecía un susurro humano. Slow Down, registrado en 1997, es un ruido largo, como si algo gigantesco arrastrara metal en el fondo del mar. Todos estos sonidos fueron detectados en regiones de océano profundo, a las que prácticamente no conseguimos llegar. Y entonces la duda siempre regresa. ¿Será hielo rompiéndose, placas tectónicas moviéndose, o criaturas que aún no conocemos? El silencio que asusta más que el sonido. Lo más curioso es que el océano no es solo ruido, también es silencio absoluto. Cuando los buceadores descienden muy profundo, relatan que el silencio es tan intenso que llega a ser ensordecedor. Sin viento, sin aves, sin nada más que la propia respiración. Y en ese vacío sonoro, cualquier ruido, por mínimo que sea, se vuelve aterrador. Un chasquido de concha, el sonido de burbujas o un eco distante. El cerebro inmediatamente piensa, hay algo ahí, sonidos de animales que parecen monstruos, y ni siquiera hace falta inventar criaturas desconocidas. Los animales que ya conocemos producen sonidos impresionantes. Las ballenas azules, por ejemplo, emiten sonidos tan graves que pueden oírse a más de 1.600 kilómetros de distancia. Es como si fueran motores vivos resonando por el océano. Los cachalotes producen chasquidos que alcanzan los 230 decibelios, más fuertes que un motor a reacción. Algunas especies de peces producen ruidos que en la oscuridad parecen voces humanas. Ahora imagina escuchar eso dentro de un submarino en medio de la noche, sin saber de dónde viene. El miedo a lo que no vemos, lo que hace que estos sonidos sean tan aterradores, no es solo el volumen, sino el misterio. En el espacio, si escuchamos algo, sabemos que no es sonido real, porque allí no se propaga. Pero en el mar, cada ruido puede significar un animal gigantesco, un movimiento geológico o, quién sabe, algo que ni siquiera imaginamos. Y ese es el punto. Nuestro cerebro siempre intenta crear una imagen para el sonido. Si escuchas un rugido, imaginas un león. Pero si escuchas algo completamente distinto, que no se parece a nada conocido, la imaginación se va a los peores escenarios.
Imagina la escena. Estás dentro de un pequeño sumergible del tamaño de una furgoneta, rodeado por paredes gruesas de titanio. Las luces externas están encendidas, pero solo iluminan unos pocos metros al frente. Fuera de eso, es oscuridad infinita. Miras por la escotilla y sientes un escalofrío recorrer tu espalda. No puedes saber si estás solo o si algo enorme puede aparecer en cualquier momento. Bienvenido a la experiencia de descender al abismo oceánico, uno de los entornos más hostiles y aterradores de la Tierra. El descenso lento hacia lo desconocido. Todo empieza todavía en la superficie. El sumergible se cierra, la presión aumenta y la sensación de aislamiento comienza. Desde el momento en que te sumerges, el mundo que conocías desaparece. En los primeros 100 metros, la luz del sol aún atraviesa el agua, pero se va debilitando cada vez más. A los 200 metros, todo es penumbra. Pasados los 1000 metros es noche eterna. Nada de sol, nada de luna, solo negrura total. Y cuanto más profundo bajas, más sientes esa mezcla de ansiedad y admiración. Es como viajar a otro planeta, solo que dentro del propio. La presión aplastante. Aquí viene la parte más aterradora: la presión. Cada 10 metros de profundidad, la presión aumenta en 1 atmósfera. Eso significa que a 1000 metros, el cuerpo estaría bajo 100 veces la presión de la superficie. Si no fuera por el casco del sumergible, serías aplastado al instante. Para que te hagas una idea, en el fondo de la fosa de las Marianas, la presión equivale a soportar el peso de 50 aviones Boeing Jumbo sobre tu cuerpo. Es tan brutal que incluso la más mínima fuga puede ser fatal. Por eso, estar allá abajo es confiar ciegamente en la tecnología. Cualquier fallo, por pequeño que sea, no da tiempo de pedir ayuda. El frío que congela el alma, otra cosa que muchos olvidan: la temperatura. En las profundidades, el agua llega apenas a 2 grados Celsius. Es lo bastante fría como para congelar lentamente a cualquier organismo sin protección. El sumergible mantiene el interior climatizado, pero el simple hecho de pensar que estás rodeado de agua helada en todas direcciones ya provoca una sensación claustrofóbica. El silencio absoluto, y entonces llega el silencio. Un silencio tan profundo que se vuelve opresivo. No hay viento, no hay aves, no hay nada. Solo el sonido del motor del sumergible y, de vez en cuando, algún crujido extraño desde afuera. Ese silencio no es solo ausencia de ruido. Es como si todo el océano estuviera esperando, observando. ¿Has pensado en pasar horas en ese estado sin saber si algo puede aparecer en cualquier momento? Los encuentros inesperados, claro, en descensos reales, a veces ocurren encuentros. Una calamar gigante que se acerca y desaparece en la oscuridad. Un pez bioluminiscente que pasa frente al foco, iluminando la negrura como una estrella perdida. O criaturas extrañas, translúcidas, que parecen más fantasmas que animales. Cada movimiento inesperado allá afuera provoca una descarga de adrenalina, porque en el fondo no tienes cómo escapar. Estás atrapado en una cápsula, en medio de la nada, en el silencio absoluto. El efecto psicológico, poca gente habla de esto. Pero descender al abismo afecta profundamente la mente. El tiempo parece pasar más despacio, el espacio parece expandirse, y el cerebro comienza a crear ilusiones, como si viera formas en la oscuridad. Muchos exploradores relatan sentir una mezcla de fascinación y pánico. Es como estar frente a algo mucho más grande que nosotros, una fuerza de la naturaleza que no se preocupa por nuestra presencia. James Cameron y la fosa de las Marianas. Para que te hagas una idea, en 2012 el cineasta James Cameron, el mismo de Avatar y Titanic, realizó una expedición hasta el punto más profundo de la Tierra, la fosa de las Marianas. Pasó horas solo dentro de una cápsula, a 11.000 metros de profundidad. Allá abajo, describió el ambiente como un desierto alienígena, silencioso, vacío, pero al mismo tiempo hipnotizante.
Y solo de pensar en estar solo, rodeado por toneladas de agua en todas las direcciones, ya puedes imaginar lo aterrador que fue. Imagina la sensación. Estás dentro de un submarino a cientos de metros de profundidad. Todo parece tranquilo hasta que de repente un estruendo resuena en el casco. Las luces parpadean, el motor se detiene y entonces cae el silencio absoluto. No hay manera de abrir una ventana, no hay manera de subir nadando hasta la superficie. Estás atrapado en el fondo del mar. Ese es el pesadilla que ya ocurrió de verdad en varios momentos de la historia. El océano no perdona errores. Submarinos, plataformas e incluso cápsulas de exploración han quedado atrapados o fueron aplastados por las presiones abisales. Cada accidente es un recordatorio brutal de lo mortal que puede ser el mar. El misterio del submarino Kursk 1, de los casos más impactantes, fue el del submarino ruso Kursk en el año 2000. Durante un ejercicio naval en el mar de Barents, una explosión interna hizo que la embarcación se hundiera rápidamente. Más de 100 tripulantes estaban a bordo. Algunos murieron instantáneamente, pero otros sobrevivieron durante horas en compartimentos aislados, esperando el rescate. Lamentablemente, los intentos de salvamento fracasaron y todos perdieron la vida. Ahora piensa conmigo, estar atrapado a cientos de metros, escuchando el agua intentando entrar, con el oxígeno agotándose. ¿Te imaginas la desesperación? El caso del USS Treasure, otro ejemplo trágico, es el submarino estadounidense USS Treasure, que se hundió en 1963 durante pruebas en el Atlántico. Descendió más allá del límite que podía soportar y la presión aplastó el casco. El submarino se partió en pedazos y los restos fueron encontrados esparcidos en el fondo del mar. Fue un impacto tan grande que cambió para siempre los protocolos de seguridad de la Marina de Cuando el rescate sale mal, no son solo los submarinos militares los que sufren. En 1973, el sumergible civil Pisces-DC se hundió a 480 metros de profundidad con 2 tripulantes atrapados dentro. El rescate duró 76 horas. Durante ese tiempo, los hombres quedaron sin energía, en el frío, respirando oxígeno limitado. Solo fueron salvados en el último momento, cuando ya estaban al borde de la muerte. Esa historia tuvo un final feliz, pero dejó claro lo arriesgado que es explorar el fondo del mar. El miedo a la falla invisible. El gran problema es que, en el océano profundo, cualquier fallo puede ser fatal. Una válvula que se traba, un motor que se detiene, una grieta minúscula en el casco, y listo. La presión hace el resto. Para empeorar, no existe una puerta de emergencia. No hay manera de salir y nadar hasta la superficie. La distancia y la presión hacen que sea imposible. Es decir, cuando algo falla allá abajo, comienza una carrera desesperada contra el tiempo. El submarino Titán. La tragedia reciente. No se puede olvidar el caso más reciente que conmocionó al mundo. El sumergible Titán. En 2023, realizaba expediciones turísticas hasta el Titanic, pero una falla estructural provocó que la cápsula implosionara a casi 4.000 metros de profundidad. El impacto fue tan instantáneo que la tripulación probablemente no tuvo ni tiempo de darse cuenta. Este accidente generó debates sobre seguridad y mostró, una vez más, cómo el mar profundo sigue siendo un territorio de altísimo riesgo. El lado psicológico de la prisión submarina, además del peligro físico, está el factor psicológico. Imagina estar atrapado en un espacio diminuto, sin contacto con el mundo exterior, escuchando ruidos extraños en el casco y sabiendo que cada segundo cuenta. Es una de las situaciones más claustrofóbicas posibles. Algunos sobrevivientes de accidentes relatan que la mente comienza a inventar sonidos e imágenes, como si el océano les estuviera susurrando.
¿Alguna vez pensaste que el fondo del mar puede esconder no solo criaturas extrañas y naufragios trágicos, sino también anomalías inexplicables? Lugares y objetos que simplemente no encajan con lo que conocemos. Cosas que hacen que los científicos se rasquen la cabeza y que los teóricos de la conspiración vibren de curiosidad. Hoy vamos a sumergirnos en este lado misterioso del océano. La anomalía del mar Báltico en... Un equipo de exploradores suecos detectó algo extraño en el fondo del mar Báltico. Era una formación circular de unos 60 metros de diámetro que recordaba a una nave espacial. Las imágenes de sonar mostraban contornos perfectos, casi artificiales, como si se tratara de una estructura hecha por manos humanas, o quién sabe, por algo aún más misterioso. Los científicos intentaron explicarlo como una formación natural, tal vez resultado de movimientos geológicos. Pero hasta hoy nadie lo ha confirmado. Para los más creativos es la prueba de que existe un ovni sumergido. El Triángulo de las Bermudas, revisitado, ya hablamos de él en los naufragios, pero vale la pena volver aquí. El Triángulo de las Bermudas. Hasta hoy, esta región sigue rodeada de teorías. Algunos creen en campos magnéticos que alteran las brújulas. Otros hablan de portales interdimensionales. Y claro, hay quienes dicen que es obra de extraterrestres. La explicación oficial es que la zona tiene corrientes peligrosas, clima impredecible y aguas profundas. Pero el hecho es, barcos y aviones siguen desapareciendo allí en circunstancias extrañas. Estructuras misteriosas en el fondo del mar, además de la anomalía del Báltico. Existen otras formaciones que intrigan a los investigadores. Yonaguni, en Japón. Un conjunto de formaciones sumergidas que parecen escaleras y templos. Algunos geólogos dicen que es todo natural. Otros creen que se trata de una civilización perdida. El monumento de Cuba. En 2001, exploradores encontraron cerca de la costa de Cuba estructuras en el fondo del mar que recordaban pirámides y carreteras. La profundidad era tan grande que, si realmente fueran construcciones humanas, se habrían hundido hace miles de años. Estos lugares alimentan el mito de Atlántida, la ciudad perdida mencionada por Platón. ¿Será que alguno de estos hallazgos es un fragmento real de esa leyenda? Sonidos que no se explican, ¿recuerdas el bloop y otros ruidos misteriosos? Algunos de esos sonidos fueron captados en zonas cercanas a anomalías geográficas. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero a mucha gente le gusta conectar los puntos y decir que esos sonidos provienen de algo oculto, quizás incluso de estructuras que aún no conocemos. Objetos no identificados, otro detalle curioso. Existen relatos de OSNIs, objetos submarinos no identificados. Serían como los ovnis pero bajo el agua. Marineros relatan luces que se mueven a gran velocidad en el fondo del mar, desapareciendo de repente. No hay una explicación clara. Podría ser tecnología militar secreta, fenómenos naturales o algo que escapa a nuestra imaginación. El océano como guardián de secretos, lo que hace que estas anomalías sean aún más perturbadoras, es que el océano es el escondite perfecto. Piensa, cubre el 70% de la Tierra, es profundo, oscuro y casi inexplorado. Si existiera algo que ocultara a la humanidad, una civilización antigua, tecnología avanzada o incluso visitantes de otro mundo, no habría lugar mejor. Ahora guarda esta imagen en tu cabeza. Estás nadando tranquilamente cuando, de repente, una sombra gigantesca pasa por debajo de tu cuerpo. No es una ballena, no es un tiburón blanco. Es algo mucho más grande, un monstruo prehistórico, una criatura que vivió hace millones de años, cuando los mares eran un campo de batalla de gigantes. Lo que vamos a explorar hoy no son leyendas, sino fósiles que prueban que existieron animales marinos, que harían que cualquier película de terror pareciera un juego de niños. El megalodón, el tiburón supremo.
Comencemos con el más famoso, el megalodón. Este tiburón prehistórico vivió entre 23 y 3 millones de años atrás y es considerado el mayor depredador que jamás existió en los océanos. Se estima que podía alcanzar los 18 metros de longitud, 3 veces el tamaño de un gran tiburón blanco. Su mordida tenía una fuerza de 18 toneladas por centímetro cuadrado, capaz de triturar los huesos de ballenas como si fueran galletas. Imagina estar en la superficie del mar y ver aparecer una aleta de ese tamaño. Por suerte está extinto, pero mucha gente aún insiste en creer que podría existir algún sobreviviente oculto en las profundidades. El Liopleurodon, el dragón marino. Otro monstruo impresionante fue el Liopleurodon, un reptil marino que vivió en el período Jurásico. Llegaba a los 12 metros de longitud y era un cazador voraz, con mandíbulas llenas de dientes afilados. Lo más aterrador era su forma de ataque, ágil y veloz. Podía emboscar presas gigantes, incluyendo a otros reptiles marinos. Documentales ya lo han apodado el dragón marino por su imponencia y tamaño colosal. El mosasaurio, el verdadero rey de los mares. Si viste la película Jurassic World, seguramente recuerdas la escena en la que una criatura enorme salta para devorar a un tiburón blanco como si fuera un aperitivo. Ese es el mosasaurio, un reptil que dominó los océanos hace unos 70 millones de años. Con más de 15 metros de longitud, era rápido, poderoso y tenía un cuerpo adaptado para largas persecuciones. A diferencia de un tiburón, que depende del elemento sorpresa, el mosasaurio era puro poder, el Dunkleosteus, la boca blindada mucho antes de los dinosaurios. En el período devónico existió el Dunkleosteus, un pez con placas óseas en lugar de dientes. Podía alcanzar los 10 metros y tenía una mordida comparable a la de un cocodrilo gigante. Su aspecto era grotesco, con una especie de armadura natural. Imagina encontrarte con este pez blindado nadando hacia ti. Sería como enfrentar a un tanque de guerra viviente. El elasmosaurio, el cuello interminable entre los reptiles marinos. El elasmosaurio se destaca por su aspecto más extraño de todos. Tenía el cuerpo de un reptil marino normal, pero un cuello increíblemente largo, con más de 7 metros de vértebras alineadas. Esa forma le permitía atacar cardúmenes de peces por sorpresa, moviendo el cuello como una serpiente sumergida. Si solo vieras la cabeza emergiendo, tal vez pensarías que estabas frente a una criatura legendaria. El océano como escenario de titanes. Durante la prehistoria, el océano era un campo de batalla constante. Ballenas ancestrales, tiburones colosales y reptiles marinos disputaban espacio y alimento. Era un mundo mucho más peligroso que el actual, donde cada inmersión podía significar un encuentro fatal con un titán de los mares. Y ahí queda la pregunta: ¿realmente conocemos a todas las criaturas extintas? ¿O algunas de esas leyendas sobre monstruos marinos provienen justamente de encuentros raros con sobrevivientes que permanecieron ocultos en las profundidades? Imagina esto. Estás en un submarino esperando ver peces de colores, corales vibrantes y criaturas que brillan en la oscuridad. Pero de repente, el foco solo ilumina nada. Ni peces, ni algas, ni señales de vida. Solo agua, arena y silencio. Bienvenido a las zonas muertas del océano. Regiones vastas en las que simplemente no hay vida. Y lo más aterrador es que algunas de estas áreas están creciendo a causa de la acción humana. ¿Qué son las zonas muertas? Las zonas muertas son áreas del océano donde el nivel de oxígeno es tan bajo que la mayoría de los seres vivos no puede sobrevivir. Este fenómeno se llama hipoxia. Sin oxígeno disuelto en el agua, peces, crustáceos e incluso plantas marinas simplemente no resisten. ¿El resultado? Un desierto sumergido, silencioso y perturbador. Cómo se forman la culpa es, en gran parte, nuestra.
Los fertilizantes usados en la agricultura escurren hacia los ríos y llegan al mar, cargados de nutrientes como nitrógeno y fósforo. Estos nutrientes alimentan el crecimiento exagerado de algas en la superficie. Cuando esas algas mueren, se acumulan en el fondo y comienzan a descomponerse, consumiendo el oxígeno del agua. Resultado: un ambiente sofocado donde la vida no puede mantenerse. Es como si el propio mar se envenenara, creando un cementerio invisible. Ejemplos aterradores. Existen varias zonas muertas registradas en el mundo. El Golfo de México alberga una de las más grandes, con más de 22.000 kilómetros sin vida marina. Es como si todo un país pequeño estuviera sumergido en un vacío mortal. En el mar Báltico, casi toda la región se considera una zona muerta, con apenas unos pocos puntos resistiendo. Incluso el Océano Pacífico ya muestra áreas gigantescas en las que la vida está desapareciendo. Ahora piensa, el océano, que siempre fue símbolo de abundancia, está empezando a tener huecos donde nada sobrevive. ¿No es perturbador? El lado psicológico del vacío, si encontrarse con un monstruo marino ya da miedo. Imagina bucear en un lugar donde no existe absolutamente nada. Solo arena, agua turbia y silencio eterno. Nuestro cerebro interpreta esto como un peligro aún mayor, porque donde no hay vida, podría haber algo oculto esperando. Es como caminar por un desierto infinito, sin saber si realmente estás solo. Las zonas naturalmente muertas y que no todas las zonas muertas son culpa humana. Algunas ocurren de manera natural, en regiones profundas donde el oxígeno nunca llega. Son como agujeros negros del océano, donde ningún pez se atreve a nadar. Estas áreas son aún más misteriosas, porque casi nunca fueron exploradas. ¿Quién sabe qué podría estar escondido allí, en medio del silencio eterno? El futuro sombrío. El problema es que las zonas muertas están creciendo. Los científicos advierten que, si nada cambia, en unas décadas grandes partes de los océanos podrían transformarse en desiertos sumergidos. Eso significaría no solo el colapso de la vida marina, sino también un impacto directo en nuestra supervivencia. Después de todo, el océano produce gran parte del oxígeno que respiramos. En otras palabras, cuando el mar muere, nosotros también estamos en riesgo. ¿Te has dado cuenta de cómo el mar siempre ha estado presente en las historias más aterradoras de la humanidad? Desde los pueblos antiguos hasta hoy, el océano ha sido escenario de leyendas, monstruos y misterios. No es casualidad, al fin y al cabo, lo que no entendemos, la imaginación lo completa, y el mar, durante siglos, fue un enorme desconocido. Hoy vamos a navegar por las leyendas y mitos del océano, esas historias que atravesaron generaciones y siguen provocando escalofríos hasta ahora. El Kraken, el monstruo de los marineros, entre todas las leyendas marinas. Quizá la más famosa sea la del Kraken. Según los marineros nórdicos, este ser colosal vivía en las profundidades y tenía tentáculos gigantes capaces de arrastrar barcos enteros al fondo. Imagina la escena, un navío balanceándose en las olas cuando, de repente, brazos monstruosos emergen del agua y rodean el casco. Para los marineros de la época, eso era real. Muchos juraban haber visto tentáculos del tamaño de mástiles apareciendo en medio del mar. Hoy sabemos que probablemente se trataba de encuentros con calamares gigantes. Pero piensa, si un tentáculo de 10 metros ya asusta, ¿qué imaginaría un marinero del siglo XV sin linternas ni ciencia moderna? Sirenas, seducción y peligro. Otro mito clásico son las sirenas. Mucho antes de la versión romántica de Disney, eran vistas como criaturas peligrosas, capaces de seducir a los marineros con cantos hipnóticos y llevarlos a la muerte. En la antigua Grecia, Homero describió en la Odisea cómo Ulises tuvo que atarse al mástil del barco para resistir el llamado de las sirenas. Para los navegantes, cualquier canto extraño en medio de la noche, quizás de ballenas o delfines,
podía interpretarse como la voz de estas criaturas fatales, ciudades perdidas, Atlántida y más allá y claro. No se puede hablar de leyendas marinas sin mencionar Atlántida. Citada por Platón, sería una civilización avanzada que desapareció bajo las aguas en un solo día de catástrofe. Durante siglos, exploradores buscaron pistas de esta ciudad. Y hasta hoy, cada vez que se encuentra una ruina sumergida, la pregunta regresa: ¿será que era Atlántida? Además de ella, otras culturas también tienen sus propias ciudades hundidas. Los japoneses hablan de Yonaguni, y en Brasil existen leyendas de pueblos tragados por el mar, como Paraty-Mirim. Dioses y monstruos marinos. Casi toda mitología tiene sus divinidades oceánicas. Poseidón, en la mitología griega, señor de los mares, capaz de crear tormentas con su tridente. Yemanjá, en el candomblé, madre de los océanos y protectora de las aguas. Njord, en la tradición nórdica, dios de los vientos y de las olas. Y claro, cada dios venía acompañado de monstruos y guardianes. Para los pueblos antiguos, enfrentarse al mar era casi como enfrentarse a una divinidad furiosa. El Triángulo de las Bermudas como leyenda moderna. Mientras los antiguos tenían sirenas y krakens, nosotros tenemos el Triángulo de las Bermudas. Es la prueba de que, incluso en la era de la tecnología, el océano sigue alimentando nuestra imaginación. Con cada avión desaparecido, con cada barco perdido, la leyenda crece. No importa cuántas explicaciones científicas surjan, en el imaginario popular, el Triángulo sigue siendo la zona prohibida del océano. El miedo como herencia, estas leyendas revelan algo profundo. El mar siempre ha sido un espejo de nuestro miedo a lo desconocido. Donde no había explicación, surgía una historia. Donde había silencio, nacía un mito. Y lo más fascinante es que incluso hoy, con submarinos y satélites, aún no lo sabemos todo sobre el océano. ¿Será que algunas de estas leyendas pueden tener un trasfondo real?